Bueno, ok, ya descansaron de tanta fiesta, ¿verdad? Pura fiesta, todavía vienen más, así es que no se preocupen, ¿verdad? Bueno, hoy me toca a mí predicar para variar, pero pues voy a hablar de un tema que lo hemos visto durante mucho tiempo, pero ahora lo voy a poner de manera resumida, que es lo que se llama, o le dicen, la teología del Antiguo Testamento. Porque en los últimos años pues ha habido la idea o la confusión o como le quieran llamar, o la corriente de desacreditar el Antiguo Testamento como algo viejo y necesario, y considerar el Nuevo Testamento, o una parte nada más del Nuevo Testamento para ser específicos, no todo, sino una parte, como la única parte válida para todo el creyente. O sea, diciendo, desechando el Antiguo Testamento como algo viejo, así como lo dice la palabra antiguo, y el Nuevo como el bueno. Y dentro de ese bueno, dijera uno, bueno, le agarran el Nuevo Testamento y lo toman de manera completa al 100%, pues no estaríamos tan mal, porque el mismo Nuevo Testamento le trae validez al Antiguo, o está revelando el Antiguo. El problema es que ni aún así, sino agarran pedazos y cachitos del Nuevo, nada más para la conveniencia de unos cuantos, o para la conveniencia de unos pastores, o de algunos predicadores, o de inclusive del mismo creyente, para justificar la vida que quieran llevar, diciendo, pues somos salvos por fe, entonces ya puedo hacer lo que quiera, y quitando todo la historia o todo el concepto del Antiguo Testamento, desechándolo, diciéndolo, no sirve, Dios se equivocó en esa parte. Pero pues vamos a ver ahorita en realidad qué es la teología de ese Antiguo Testamento, a la que muchos descartan hoy en día. Inclusive es una teología basada, es una única teología o singular teología basada en muchos conceptos o en muchos libros diversos, de diverso carácter o de diversa personalidad. Lo que le llamamos nosotros el Pentateuco, o lo que le llaman en hebreo la Torá, en griego le decían el Pentateuco, que casi es lo mismo. Uno significa 5 y el otro significa también 5, ley en 5, y es bien complicado definir qué significa Torá, ¿verdad? Pero es instrucción, ley de 5, y de ahí sacaron la palabra Torá. Son 5 letras, y pues no vamos a entrar en eso, yo creo que ya lo vimos en el pasado, si no lo vemos más adelante. Pero también hay ciertos diferentes temas unificantes, que son el pacto, o el reino de Dios, o el Mesías, o Dios mismo. O sea, el Antiguo Testamento nos revela el carácter de Dios. El Nuevo en realidad está haciendo como que un paréntesis del Antiguo. El Antiguo es la base, el Nuevo es el paréntesis, donde aclara ciertas cosas e incluye a las naciones, a los gentiles, dentro del pacto, pero revelan el carácter de Dios, que siempre el carácter de Dios fue un carácter misericordioso. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio del Antiguo Testamento, nosotros podemos tomar de ellos las bases de la fe que nosotros tenemos. Por ejemplo, el otro día en una página yo creo que se los he platicado antes, ¿no? De un predicador mesiánico que estaba hablando, puso como ejemplo a no sé si es periodista, pero es comediante, periodista, crítico, no sé, algunos, casi nadie lo conoce, más en Estados Unidos lo conocen mucho, se llama Bill Maher. Bill Maher es un ateo, judío ateo, como que está medio raro eso, ¿verdad? Pero es judío ateo. Pero estaba hablando de ISIS, de lo que era o del Islam, y estaba hablando, el Islam es un peligro para la forma de pensar occidental. La forma de pensar occidental, la que tenemos nosotros, lo que ellos le llaman occidental, de manera despectiva, es la manera de pensar de libertad, como dice Levíticos, ¿no? Dice, y proclamarás libertad en la tierra, o sea, libertad. Dios nos creó, hizo una nación para que seamos libres.
Entonces él está diciendo, y le digo a este hermano, le digo, nunca pensé que iba a conocer, iba a venir el día en que los cristianos y los judíos estén utilizando a Bill Maher como ejemplo. La verdad, o sea, es anti Dios, anti Jesús, anti todo, pero pero tiene razón en lo que dice. Entonces pone un comentario un musulmán y dice, es que creemos todos lo mismo. Y le digo, discúlpame, pero no, estás bien equivocado. Es que siempre hemos vivido en paz y no tenemos por qué ser enemigos. Discúlpame, pero también estás equivocado. Nunca ha vivido el Islam en paz con el cristianismo, el judaísmo, nunca ha vivido. En la Edad Media no se peleaban entre ellos porque había una colonia de 200 acá y como a los 20 kilómetros había otra colonia de 200 judíos y como a los 200 kilómetros había una de 1000 cristianos. Pues nunca se comunicaban, nunca se veían entre ellos, por eso vivían en relativa paz. No había problemas, pero cuando estaban entre ellos mezclados, no se llevaban a veces ni muy bien. Y cuando se llevaban bien eran porque eran musulmanes nominales, lo como ahorita conocemos al católico nominal, ¿no? En México todos son católicos, ¿verdad? Todos se dicen católicos, ¿o no? Como el 90% de los mexicanos se dicen católicos, se llaman nominales, en realidad no creen en el catolicismo, sino porque les preguntas, ¿por qué eres católico? Es que mi mamá sí me crió. Es que mi mamá me llevaba a misa de chiquis, pero no son, tienen nada más el hábito, la costumbre, pero no son católicas en realidad, son bien poquitos los que realmente son católicos, y cuando son realmente católicos que leen la Biblia, se hacen protestantes, ¿verdad? Es lo que le pasó a Martín Lutero cuando él agarró y dijo, no, estamos mal. El que realmente es católico se hace protestante, se sale del catolicismo porque lee su Biblia. Entonces en el Islam le digo, no somos lo mismo. Ustedes creen es que dice la palabra Alá en árabe significa Dios. Le digo, sí, en hebreo es Elá, pero nuestro Dios no se llama Elá, se llama Elohim. Elá es uno solo, o sea, uno singular y ya. Elohim significa muchos en uno, o uno de varios, o uno plural. Donde estamos hablando de que sí creemos, somos monoteístas, que ese es el primer concepto del Antiguo Testamento, creer en un solo Dios, y nosotros creemos en un solo Dios, pero en un solo Dios que también Él en su carácter tiene diferentes expresiones. El monoteísmo es el concepto básico del Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos la historia de Israel o del pueblo hebreo, cuando estaban en Egipto, los egipcios, ¿qué costumbres tenían? ¿Alguna vez a los que han ido a Egipto, los que han estudiado la historia egipcia o la arquitectura, yo lo vi en la arquitectura, y los que saben de arquitectura se van a dar cuenta, y casi todos saben, ¿no? Que los egipcios tenían dioses para todo, ¿verdad? Tenían dioses de todo. Igual ahorita como los santos, los católicos tienen santos de todo, ¿verdad? Tienen igual, es una religión babilónica, es una religión egipcia pagana. Tienen dioses y santos para todos, es lo mismo. Entonces, el pueblo de Israel vivía en una nación donde tenían como parte de la cultura o parte del vivir en Egipto, así como en México, parte del vivir aquí es tener dioses o santos para todo. Y había muchos israelitas que estaban metidos en eso, o sea, se convierte tanto parte de tu cultura y tu forma de vivir que al rato hasta de broma, y ya no de broma, ya al rato hasta te la crees, ¿verdad? Cuando por ejemplo, ponen nosotros que estamos en las bicicletas y en la corrida y eso, de repente voy a ir a una carrera, volteen, pongan a sus santos de cabeza y díganle, lo dicen de broma, ¿verdad? Para que gane, ¿verdad? O cuando va a haber un torneo, pongan a los santos de cabeza para que gane. Pues, pero ya lo dice uno de broma, pero ya parece que se la están hasta creyendo, ¿no? Porque ya es parte de nuestro lingo, de nuestra vocabulario como mexicanos, ¿verdad? De repente se cae algo de, ¡ay, santo! ¿Santo quién? A ver, ¿quién? Se asustan y gritan luego, ¿verdad? Se les cae el sartén. ¡Santo! A ver, ¿a quién ibas a hablar? ¿A cuál santo? Son creyentes, pero como ya está bien incrustado en la cultura, ya luego es lo primero que gritamos, ¿verdad?
Y los americanos tienen tan incrustada la palabra Jesús de forma de maldición, que es lo que dicen, ¿no? Cuando algo va a pasar lo dicen de manera de maldición. Pero es que se nos pegan los hábitos de la nación o del lugar donde vivimos. Y entonces el Señor les agarra y les dice, cuando los saca, les los regresa a la fe original, o a lo que sería el concepto correcto de un solo Dios, expresado, que se expresa, de diferentes maneras o diferentes personalidades, pero es uno solo, no muchos. Y el Antiguo Testamento es el que pone la base de eso. Cuando la ley o la Torá o el Pentateuco, como le quieran llamar, fue dada a Moisés, el primer libro escrito que se le dio al pueblo, o la primera serie de libros que se les dio al pueblo de Israel, para que diga, que les dice Dios, aquí va a estar tu fe, esto es lo que vas a creer, esto que está aquí. Porque todo era, antes de eso, todo era pasado de padre a hijo, simplemente por historia, por cuento, por relato, que les decían al pueblo de Israel, mira, tenemos un Dios que nos creó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no conocían, se cree, pues se dice, o se especula, pues que no conocían en realidad quién era ni Adán ni Eva. ¿Quién escribió de Adán y Eva? Fue Moisés. O sea, ellos no tenían conocimiento generalmente de lo que había sucedido antes. Les contaban y les decían, había alguien que se llamaba Noé, bueno, uno que otro por ahí escuchó, pero en realidad no tenían una palabra, una serie de libros que le dijera, así es lo que creemos. No lo tenían. Eso se les fue dado. Entonces, antes de que creyeran, pues era bien fácil tragarte la idea de que hay muchos dioses y de que el Dios del agua y el Dios del fuego y el Dios del cielo y de las carnes asadas porque aquí hay Dios de todo, ¿verdad? Es santos de todo. Entonces era muy fácil un pueblo que vivía sin alguna ley o sin una base de fe, es bien fácil. O sea, imagínense ustedes, o imaginémonos todos nosotros estando en México sin que tengamos la Biblia. ¿Qué vamos a creer? Pues lo que nos cuentan los curas, ¿verdad? Porque si no, ¿de dónde viene? Entonces había uno que otro que le decía, no, espérame, estás mal. Yo me acuerdo que mi abuelo me dijo que venimos así, que venimos de una de las 12 tribus y que nuestro padre Jacob y todo eso, ¿verdad? Todo eso, pero no existía el concepto, era una idea revuelta de dioses y santos y lo que ustedes quieran. Entonces el Señor le da al pueblo de Israel la base de la fe de todo lo que tenemos, que se le llamamos ahorita, ya de manera correcta le llamamos la Torá, la instrucción, y se centra en un principio básico que es el conocer a Dios. Vámonos a Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Yo lo voy a buscar aquí en mi Biblia electrónica para no darles la espalda, ¿ok? Lo voy a leer de aquí. Y si está en diferente traducción, no se preocupen. Todos, a final de cuentas, estamos leyendo lo mismo. ¿Ya lo tienen? Dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ok? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces cuando les dice, la primera cosa que les dice es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y fíjense, lo lee uno en hebreo y dice Elohim, o sea, te está diciendo dioses es uno, por traducirlo literalmente al español. Como decir dioses es uno. En otras palabras, cuando el Señor hablaba en Génesis, que decía hagamos al hombre, hablaba en plural, ¿verdad? Les está diciendo, no hay muchos, no son muchos dioses, no es
el Dios del agua, del fuego, del cielo, de la tierra, de los animales, de los vegetales. No, es uno. Esto que tú conoces como Elohim, como que suena plural, es uno nada más. Les está estableciendo la base de su fe, que es el monoteísmo, un solo Dios, que se expresa de diferentes maneras, pero es uno solo. Y les dice el primer mandamiento, dice, lo amarás. Y Jesús repetía el mandamiento, ¿verdad? Cuando le preguntaban los fariseos, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cómo se resume la ley? Amarás al Señor tu Dios, con toda tu alma, tus fuerzas, tu corazón, ¿verdad? Él estaba repitiendo el concepto de monoteísmo y del primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso luego más adelante se convirtió en costumbre dentro del pueblo de Israel, cuando dice, las atarás como señal en tu mano, que es donde se ponen los cordoncitos que les cuelgan en las manos, no sé si los han visto, cuando los son ultra ortodoxos se cuelgan listones. Lo quiso imitar el catolicismo colgándose unas como bolitas, no sé, que andan así con la ucra. ¿Sí la han visto? Bueno, eso es una mala copia. Todo lo que estén haciendo son malas copias, ¿ok? Todo lo que vean que hacen las religiones son malas copias. Pero no porque el Señor les está diciendo, cuélgate un hilito, les está poniendo un ejemplo, les está diciendo, tan importante es que ames al Señor y conozcas de Él, que hasta amárrate una cuerda para que no se te olvide. Cuando queremos que se nos recordara algo, nos enseñaron que nos amarremos un moñito, ¿verdad? Pues hagan de cuenta, es lo mismo. No es literal necesariamente, pero se convirtió en costumbre. Dice también, estarán como frontales ante tus ojos. Y luego inclusive hasta se dejaban las guedejas, las patillas largas, ¿no? Para siempre acordarse, porque les están golpeando. Y dice, y las inscribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, que se compran una mesusa. Y la mesusa, vayan a cualquier lugar donde hay un judío y van a ver que en las puertas, en la entrada, en los postes tienen una mesusa. Porque ahí escriben la ley en chiquito, los 10 mandamientos, los enrollan, los meten y los ponen. Yo creo que el Señor no quería que estuvieran clavando 10 mandamientos en la puerta, ¿no? Pero se les está poniendo un ejemplo, sino que dice, tan importante es que hasta en tu puerta debe de estar. Ese concepto de un solo Dios y lo amarás a Dios es la base principal o la base fundamental del Antiguo Testamento, lo que nos lleva a creer lo que creemos hoy. ¿Ok? No es el Nuevo Testamento no descarta el Antiguo, porque sin el Antiguo el Nuevo es inválido. ¿Ok? Y luego vamos a ver eso. También dice en Éxodo 34, versículos 6 y 7, nos da la base o el carácter de Dios básico o fundamental, cómo es Dios o quién es Dios. Dice, y pasando Jehová, y si lo tienen 34, sí, ok. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí nos está describiendo quién es Dios, quién es Jehová. Nos dice, fíjense, no dice enojón, no dice es un abuelito barbón enojón ahí como nos lo cuentan, ¿no? Que está molesto con el mundo. Al contrario, nos dice que es un Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y no tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres, tercera y cuarta generación. Casi todo nos describe de un Dios bueno, excepto la última parte donde dice, a los malos sí los va a poner en su lugar, pero dice que es un Dios ¿qué? Bueno, bondadoso, misericordioso, tardo a la ira, que perdona, que nos corrige, como ustedes quieran. Describe a un Dios que es piadoso y bueno con el hombre, o que en su carácter pues. Es tan bueno y tan misericordioso y piadoso que no es con el hombre, ese es su carácter, que en su carácter
por su forma de ser, así también recibe al hombre. ¿Sí me explico? Es como si yo soy una persona enojona, con todo el que hable, mira, ya me voltearon a ver allá dos. Luego dije enojona y madre y mi papá levantaron la cabeza. Dije, si yo fuera una, y luego levantan así como diciendo, si fueras. Si yo fuera una persona que siempre anduviera enojado, pues a todos les hablaría enojado, ¿verdad? ¿Sí? Ya ni van a acordar de lo que dije, porque mi papá y madre Lolo, por eso se sientan hasta atrás. Porque si vieran las caras luego que me hacen, dije yo, bueno. Pero si yo fuera una persona amargada, a todos les hablaría amargado, ¿verdad? Si cuando yo soy una persona feliz, a todos les hablo ¿de qué manera? De manera contenta, ¿verdad? No se rían. Mira, Carla ya no se aguanta la risa. Bueno, los que me conocen, me conocen. Pero si el carácter de Dios es como bueno, misericordioso, tardo para la ira, etcétera, ¿de qué manera va a expresarse hacia el hombre? De esa misma manera, porque ese es su carácter, ¿verdad? No va a andar diciendo, voy a ver a quién le echo un rayo ahorita para acabar con él. No estuviéramos ninguno de nosotros aquí ya. Pero dice, es bueno, misericordioso. Por lo tanto, por su manera de ser y su forma de ser, cuando se relaciona con el hombre, se relaciona de esa manera, ¿verdad? Cuando vamos a mí me tocó, no sé si les conté que fui a la tienda aquí de la Nike, la que está ahí por el Boulevard Aguascalientes, cuando se convierte en, ya no me acuerdo ahí donde están los arcos de un acueducto, no sé si había una comida china antes. Y dije, y ahí por donde está la escuela de aviación, Gabriel sabe cuál es. Entonces, fui ahí porque dije, bueno, yo compro mucha ropa de deporte, mi esposa y yo compramos mucha ropa. Y dije, voy a ver cómo están los precios. Dije, a ver si vale la pena. Y a ver la ropa y todo. Y la verdad, pues estaban muy bien los precios. Están algunas cosas hasta más baratas que al otro lado. Pero era antes de venir a la cena de no me sé, de Sukkot, o veníamos al servicio de Yom Kippur. Al de Yom Kippur creo que era antes. Entonces dije, voy a hacer tiempo y voy a parar ahí. Y aparte me estoy haciendo el baño. Entonces dije, pues voy a matar como a 5 pájaros con una piedra. De una vez voy a ir. Y entonces llegué y me estaciono. Me bajo y empiezo a ver la ropa, los tenis, y pues ya anda uno, ¿verdad? Y entonces le digo al guardia, oye, ¿sabes qué? ¿No tienes baño? Y le digo, no tienen baño. Y luego me contesta enojado, molesto así, enojado. Y con una palabrota. Y entonces yo me quedé así, yo quería ir al baño, hasta las ganas se me quitaron. Y entonces, y pues le digo, oye, yo no soy, así dile a quien quieras, pero a mí me dice Señor, a mí no me hablas así. Le dije, tú y yo no somos iguales. No porque yo soy mayor, sino yo soy un cliente, pues. ¿Cómo es que el guardia ahí le contesta a un cliente casi, ya se imaginan cómo? Porque el cuate está molesto. Ya, entonces ya hasta las ganas se me quitaron. Vine a la iglesia y aquí en la iglesia pues ya. Me tuve que aguantar porque eran como las 6 de la tarde y llegué y me estacioné a leer allá afuera en lo que abrían. Pero pues dije yo, imagínense, y luego le conté a un amigo y le digo a un amigo, ¿vieras lo que me dice este cuate aquí? Me dice, pero piénsale bien, dice, él te contestó así porque así se siente, porque ¿cómo te sentirías tú trabajando en el trabajo que tiene, ganando lo que gana? Y pues sí es cierto, ¿verdad? A veces, como nos sentimos o como somos, es como nos relacionamos con los demás. Si andamos enojados de malas, se peleó con la esposa, no sé, con la novia, no sé, pero que como se siente y como está, así se relaciona. Igual Dios, como es Dios, como Él se siente y como Él piensa, es como se relaciona con el hombre. Y muchos piensan que el Nuevo Testamento es un Dios amoroso, bueno, porque en el Viejo estaba enojado. Y siempre lo repito, no es así. Y hasta el mismo Éxodo nos dice. Nos vamos a Salmos 71, versículo 2. Habla de un Dios justo también, porque al final de esto decíamos que Dios dice, visita la iniquidad y los castiga, ¿no? A los inicuos, a aquellos que son malos. Pero dice, sí, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Así decía, ¿no? En tu justicia y sálvame.
Habla ya desde ese momento ya se conocía el concepto de la salvación. ¿A quién buscaba el rey David para salvación? A Dios, ¿verdad? No era que no existía la salvación antes, pero era una idea que a veces tenemos de que eso solo existió después de Jesús. No, eso siempre existió, el concepto de la salvación. Salmo 116:5. Salmo 116:5 dice: clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Así decía el rey David. Misericordioso es nuestro Dios, clemente y justo. No veo yo en ninguna parte la idea de que Dios no buscaba el bien del hombre. El hombre buscó su propio mal. Pero siendo justo, hasta el rey David decía, pues ni modo. Si recuerdan la historia de cuando tuvo un hijo que mandó a matar al esposo de esta, ¿cómo se llamaba? Que su esposo era soldado, que queda embarazada, se me olvidaron los. ¿Qué? Betsabé, okay. Y que manda a matar a su esposo y toda la novela, ¿verdad? Y va a tener un hijo y su hijo muere, ¿sí recuerdan? Se enferma, se muere. Entonces, ¿qué pasa cuando muere? Yo recuerdo siempre esa parte cuando estaba enfermo, él estaba decaído. Y no, todo mal, andaba mal, andaba pidiendo misericordia, andaba con todo. Cuando muere, ya me imagino lo que pasó por su cabeza, de haber dicho, pues lo justo es justo, me lo merecía. Dice que se limpia, se lava su cara y regresa a lo que estaba haciendo. Porque estaba hablando de la justicia, era justicia, ¿no? El Señor lo castiga y le lleva justicia. Y David dice, pues me lo gané. ¿O no es así? Por eso es que no era que Dios no era misericordioso, pero era justo también. Entonces dice, clemente es Jehová y justo, sí misericordioso. Por eso él sabía que era misericordioso, por eso oraba, estuvo orando y pidiéndole. En el momento que dijo Dios no, dijo, ok. Exactamente como dice Chepis, aceptó. Entonces, volviendo a esto de que el monoteísmo que nosotros conocemos hoy en día es un concepto del Antiguo Testamento de un Dios que es bueno, justo, piadoso, que nos salva, que nos redime, y también el concepto de la Trinidad, lo que conocemos hoy como la Trinidad, que se le llama, que no viene la palabra en la Biblia, pero el concepto lo tenemos. Génesis 1:2, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese es el versículo, uno de los versículos de la discordia entre el ortodoxo judío que se rehúsa a creer en Jesús. Porque dice que es muchos en uno. Elohim hasta ahí, im al final es plural. Elohá es singular, Elohim es plural. Cuando le agregas im al final de una palabra. Cuando dice goy es nación, goyim, naciones, el plural. Entonces cuando dice ahí, perdón, ¿qué dije? 1:26, perdón. Dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar. Me salió re feo de semejanza. Estaba hablando, y unos dicen, es que estaba hablando con los ángeles. ¿Le estaba pidiendo permiso a los ángeles? ¿O estaba buscando la aprobación de los ángeles? Vamos a hacer, ¿o son iguales? ¿O somos iguales a los ángeles? O sea, nos hizo en base a que, no, ¿qué dijo Dios? Es una combinación entre ustedes y yo. No dijo eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el problema cuando se rehúsan a creer que Jesús es Dios. Porque dicen, es que, decimos nosotros, es que Dios es uno, pero de diferentes manifestaciones. No puede ser que sea espíritu y carne. Y entonces la legata ahí. Bueno, le enseñas este versículo, es que estaba hablando con los ángeles. ¿A qué horas le pidió permiso a los ángeles? O les comentó, los consultó. Como que eso no es Dios, ¿verdad? ¿A quién le va a andar pidiendo permiso? Entonces nosotros vemos desde el principio
lo que en el Nuevo Testamento le dicen la Trinidad o el concepto de Dios en diferentes manifestaciones, eso no es nuevo, eso es del antiguo, desde el primer libro y el primer capítulo de la Biblia. No es algo nuevo. Inclusive en el Salmo 110:5 empieza también las ideas o lo que serían las pequeñas pistas de que viene el Mesías. Dice, el Señor está a tu diestra y quebrantará a los reyes en el día de su ira. Era David hablando del Mesías. Si se van al principio del capítulo, regrésate al versículo 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, le dijo a mi Señor en mayúscula. Algunos dicen, no, bueno, es que uno de los siervos de David lo escribió hablando de David. No, estaba hablando del Mesías. Porque dice que se sentará, el rey David se murió. Ok, era un hombre. Entonces, si alguno puede decir, es que estaba hablando del rey David. Entonces, si quieres aceptar que el rey David, siendo un hombre con todos sus defectos, puede estar sentado a la diestra de Dios, ¿por qué no puedes aceptar que Jesús, siendo perfecto, lo puede estar? Entonces, desde el principio, desde esos tiempos, el rey David ya estaba dándonos pistas de un Mesías, de una de las expresiones de Dios ante nosotros. Isaías 9:6. Este es un versículo que todos se deben de saber. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Un niño que nace, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Ok, ninguno de nosotros puede decir, yo soy Dios con ustedes, no, ¿verdad? Nadie, solamente Dios puede ser Dios con nosotros. Y ya nos daba desde el principio. Entonces cuando nos vemos en Génesis 1:2 que dice que la tierra estaba vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, vemos que está Dios y que su Espíritu está sobre la faz de la tierra, y luego vemos que nos dice Isaías y nos dice David y nos dice en Ezequiel 34 también que hay un Mesías. Ya entonces entendemos que hay tres expresiones de un Dios, ¿verdad? No, eso de la Trinidad no es algo del nuevo, es algo del antiguo. Por eso es que es importante entender que la base de la fe es el antiguo. El nuevo es un paréntesis o como cuando escriben una carta al final, PD, ahí les va. Por eso se llama nuevo pacto, no porque descarte al anterior, sino le agrega el nuevo pacto del sacrificio, de la diferencia. Eso es el nuevo pacto. Entonces, el segundo concepto o componente de lo que es la historia del Antiguo Testamento, ya vimos la primera parte, un solo Dios, monoteísta. Somos monoteístas, que se expresa de diferentes maneras ante el hombre. Por eso dice Pablo, dice, al final vamos a conocer todo. Y ahorita vemos como por un espejo, como por si tuviera así una ventana empañada, o si tuviera, como cuando quieren ver un carro que está con las ventanas oscuras, ¿no? Que no puedes ver para adentro, porque somos imperfectos, no podemos ver todo la imagen hasta que seamos perfectos o seamos perfeccionados. Entonces el segundo es la creación y la caída del hombre. Desde el primer capítulo o el segundo capítulo de la Biblia empezamos a ver cómo Dios creó al hombre, y lo creó a Adán y Eva con dignidad y propósito. Los hizo para algo y los hizo de una manera brillante. Los hizo a su imagen. Imagínense, cuando Dios crea algo a su imagen, no va a ser un jorobado, con todo respeto a los jorobados, ni alguien que sea manco o que no tenga una pierna. ¿Cómo creó al hombre y a la mujer? Lo creó perfecto, porque era una representación de él. Era de su imagen, lo creó perfecto al hombre, con dignidad física y mental, y de tal manera que hasta le puso los nombres a todos los animales, a las frutas, a los árboles, todo lo hizo.
Y su llamado fue a que vivieran fiel a Dios. Cuando Dios los puso en el Edén, les llamó a que fueran fiel y tuvieran con quién conversar. Pero Adán y Eva traicionaron el propósito original de Dios, que era para el hombre. No sabemos si no fue un día, porque no creo que en un día le pongas nombre a todos los animales y a todas las frutas, ¿verdad? Pero nos cuentan la historia y parece como que fueron un día o una semana. ¿Quién sabe? Tal vez duró 5,000 años, o fueron 10,000 años, o 1,000,000, y no sabemos, porque en aquel entonces no existía el concepto del tiempo. Pero nosotros nos damos cuenta que cuando Adán y Eva traicionaron o fueron infieles a la idea del hombre como debería de ser, caímos en algo que se llama pecado y en una debilidad pecaminosa, que el único que nos puede volver a traer a la perfección es ¿quién? El mismo que nos creó, ¿no? El mismo el que nos creó perfecto, que nosotros caímos, ¿quién es el que nos vuelve a perfeccionar? Pues sí, exactamente, el que nos hizo. Entonces el Antiguo Testamento desde el principio empieza a decirnos a todos: así eran ustedes, así los hice, esto les pasó, pero con el tiempo los voy a volver a regresar acá. El único que te puede volver a corregir es el que te creó. No puede ser alguien más. Entonces, por eso es que la redención del hombre solamente puede venir por Dios mismo, el que salva. Por eso es aceptable, o vamos a decirle, es necesario o imperativo, como le quieran llamar, que el mismo que nos salva sea Dios, el que nos redima de pecados, porque Él es el que nos creó, Él es el único que nos puede volver a perfeccionar. No puede hacerlo un hombre, lo tiene que hacer Dios mismo. Sí que está quedando claro el concepto de la creación y la caída, ¿verdad? El único que nos puede volver a redimir es el mismo que nos hizo, nadie más. Ningún hombre puede hacerlo. Por eso es el Mesías, solamente el Mesías puede ser Dios, no un hombre, porque ha habido durante siglos, siempre sale un rabí ahí que es muy inteligente, muy buena onda, muy trucha y que sana y que hace milagros. Ese es el Mesías. No, el único que puede ser Mesías es Dios. No puede ser un hombre carnal que muere. Cuando se mueren siempre se agüitan: ese no era. Pues es que ese no va a ser, entienda lo que les entre en la cabeza, es que no va a ser, nunca lo va a ser, ya fue. El tercer componente de la historia del Antiguo Testamento es la elección y el pacto. Y van a decir: bueno, elección y pacto, ¿qué es eso, no? Un Dios verdadero escogió a un pueblo para Él y los ató a Él mismo en un pacto. Vamos a ver Éxodo 19, 4 al 6. Perdón, porque se me seca la garganta. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense, y hasta hay condicionantes, ¿no? Dice: yo te saqué y yo te escogí, les está diciendo. Ahora, si dieres oído a mi voz y guardares el pacto, seréis especial tesoro. Les pone una condición. Les está hablando de un pacto. Un pacto se hace entre dos, ¿no? ¿O es unilateral el pacto? Aquí en México sí. ¿Verdad? Aquí en México dice el presidente que va a subir el IVA y pues se sube porque dice: somos democracia, pero aquí es unilateral. Vamos a hacer un pacto por México. Sí lo han ido el pacto por México, ¿verdad? El PAN, el PRD, el PRI se juntan. Vamos a hacer el pacto por México. Y a mí, ¿a qué horas me preguntaste? Yo soy México, ¿verdad? Pero Dios no opera así. Dios les dice: ustedes me serán mi especial tesoro, pero ustedes tienen que hacer esto. Por eso en el momento que en el nuevo pacto, cuando se abre la salvación, que siempre hubo, pero de una manera más directa, abierta, expresada, al resto de las naciones les está diciendo lo mismo: a cualquiera,
sea chino, africano, güero, nada más hay de esos tres, ¿verdad? Mexicano y apache, lo que ustedes quieran. Cualquiera que dice, oye su voz y guarda su pacto, será especial tesoro para él. Cuando Jesús muere en la cruz, a todo aquel que cumpla ese requisito, va a ser especial tesoro para él. Pero en el Antiguo Testamento nos pone a una nación, la más pequeña de todas, la más insignificante, y le pone el ejemplo al resto de la tierra. Miren, a que no era nada, lo voy a hacer grande. Deuteronomio 7 del 6 al 11. Dice ahí está mejor. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, y en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que te mando hoy que cumplas. ¿Y qué le dice? Al más que insignificante de toda la bola. Y pone el ejemplo, muchos teólogos, estudiosos de la Biblia dicen, si hubiera escogido al más grande, en su sabiduría Dios escogió al más chico, porque si hubiera escogido al más grande, pues no hubiera nada de milagro, ¿verdad? Si hubiera escogido a los egipcios, van a decir los egipcios, van a decir, yo soy grande y poderoso porque yo soy yo, Egipto. Así como el americano hoy en día, ¿no? No, yo he topado con americanos. No, es que los americanos espérame. Antes de que te emociones, tú eres americano por un accidente de la naturaleza, ¿sí? O vamos a llamarle porque Dios decidió que fueras, no porque tú eras muy bueno y tú naciste y escogiste a qué mamá ibas a nacer, ¿verdad? Que a veces así nos ponemos en una arrogancia nacional. Orgullosamente mexicano. No, espérame, pues si yo soy mexicano porque Dios decidió que aquí, no porque yo decidí nacer aquí. Si hubiera decidido nacer yo no hubiera escogido México. Nos hubiéramos ido a Noruega, un lugar más bonito, ¿no? Pero entonces, por eso es que Dios dice, el más insignificante de todos, para que se vea el milagro. Y cuando cumplas con los mandamientos y todo, y no se enojen, es verdad. Todos lo piensan, pero no lo dicen. Hubiera sido familiar de Peña Nieto para quitar a Peña Nieto, pues si me pongo yo, para que no estén las cosas tan feas. Pero agarra y dice al más insignificante, porque si hubiera escogido al más grande, o a Estados Unidos hoy en día, no hubiera milagro. Hubiera sido un país ya grande y poderoso y dijera no hay evidencia de Dios en el pueblo. Por eso agarra y lo saca de Egipto. Dice, miren, abre el mar, órale. Ahí les va. Inclusive va a salir una película de esa, ¿no? Sí. No, luego los niños de películas sí saben. No sé, va a estar igual de torcida que la de Noé, quién sabe, ¿verdad? Ya sospecho. ¿Susi ya la vio? ¿Ya la viste? Ok. Pues quién sabe cómo ¿verdad? Pero ahí yo también sospecho que va a estar igual de torcida que la de Noé. Pero lo importante es que vemos ahí que un pueblo que no se podía zafar del imperio egipcio, ocupaba la mano de Dios para salir. Si no, no hubiera sido milagro. Era como dos naciones poderosas peleándose y de repente uno gana. No era así, sino que agarró al más chiquito, igual a nosotros, agarró al más, a los otros que somos los, de todas las naciones, dice, y nos escogió, y nos hizo pueblo de él, porque guardamos, ¿qué? El pacto, sus mandamientos, su voz, escuchamos, lo seguimos a él. Eso es el carácter de Dios en cuanto a la elección y al pacto. Él dice, es un pacto, los elige, pero ellos tienen que decir sí acepto. ¿Ok? E inclusive en el Nuevo Testamento o en lo que sería ya el concepto del creyente gentil, etcétera,
Muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Por qué? Porque el que es llamado va a ser escogido solamente si él quiere. Si no quiere, no. Ahí el Señor nos abre la invitación a todos y dice: el que quiera es escogido. El que no, no. Él no agarra y te desecha porque no le caíste bien, sino porque tú decidiste no ser parte. Y por eso les pone las condicionantes al pueblo de Israel. Les dice: si guardas mis pactos, mis mandamientos, si aceptas y recibes y escuchas y sigues, etcétera, etcétera, serás. Inclusive el cuarto concepto es la membresía en el pacto, creyendo que la membresía al pacto estaba solamente incluida 12 tribus, y no es así. En el Antiguo Testamento empezó con esas 12 tribus lo que sería una membresía al pacto, pero muchos eran parte de ella. Extranjeros también eran parte de esa membresía. No estaba nada más destinada a 12 tribus o a descendientes de una persona. La Biblia nos menciona en Romanos 4, vamos a leerlo todo el capítulo desde el primer versículo, como todo aquel que siga al Señor en fe es miembro de ese pacto, es parte de esa membresía. Y ahorita van a ver por qué, como dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Recuerda que Abraham es el abuelo, el tatarabuelo de las 12 tribus. Abraham, y luego Isaac, y luego Jacob, y de Jacob, que le cambiaron el nombre a Israel, de ahí salen las 12 tribus. Entonces está hablando de al anterior. Y después de que las 12 tribus, etcétera, 400 y fracción de años después, les es dada la ley, donde les habla de todo, de la circuncisión, les habla de la ley, del pacto, de la Torá, todo eso. Entonces ahorita está hablando ahí Pablo sobre el padre de todos, que era Abraham. Y Abraham no era judío, ni hebreo, ni nada. Abraham era Abraham. ¿Ok? Era antes de la ley, antes de todo. Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Ahí está hablando de lo que era la ley, ya entrando en lo que es el asunto de la membresía del pacto de la ley, de la que dio Moisés. ¿Ok? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Sigue? Y recibió la circuncisión como señal. Si leen la historia de Abraham, después de que le creyó a Dios, agarra y se circuncida a él y a sus hijos y a todos sus siervos. Después, está en Génesis 30 o en 18 por ahí, a mediados de Génesis viene la historia. Que después de que le cree a Dios, de que le va a dar un hijo, que y le cree, el Señor le dice, esta es la señal, te circuncidas. Esa fue, después dice, o sea, está diciendo ahí Pablo que no tienes que ser de una cierta, de un cierto linaje o de alguna cierta tribu para ser considerado ante Dios justo, sino el mismo ejemplo es Abraham, que aún sin tener ley ni conocer la idea de la circuncisión, primero creyó y luego le fue dada la señal. Dice, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Me refiero a cualquiera que no es hebreo, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, te dice, si tú eres hebreo, judío, lo que quieras,
y te circuncidas, de nada te sirve si no sigues los pasos de tu padre Abraham. Tanto el incircunciso como el gentil como el natural tienen la misma condición de creer. No porque seas natural o porque no seas natural de las 12 tribus te hace más o menos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es como les decía, Dios se convierte en un racista, dice, no, nada más a estos. Todos ahí ya estamos de relleno, ¿de qué estamos? Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que les es dada la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Porque está escrito, yo te he puesto por padre de muchas gentes. En el hebreo dice padre de muchas naciones o de Goyim. Cuando oigan, es que es Goyim, o sea, Goyim es gentiles, muchas gentes. Gentiles significa gentes o naciones, plural. No es una palabra de insulto, como muchos creen, sino estamos aquí de todos, dice, todos, por ejemplo, el Medio Oriente, de los padres del Medio Oriente, de todos los miembros de ahí, es Abraham, la descendencia de Abraham, de los árabes, y todo lo que serían semitas, pues todos vienen de ahí, de Abraham, y son un montón. Dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí se acaba. Entonces, la membresía en el pacto, ¿a quién le pertenece? ¿A quién se la está dando en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que Pablo está diciéndoles a los romanos? ¿Y romanos quién eran? Pues romanos eran gentiles, no eran judíos, no eran de la tribu de alguna de las 12 tribus, eran gentiles. Y yo creo que los está consolando diciéndoles, hey, no se agüiten, no porque sean gentiles quiere decir que valen menos para Dios. Porque simplemente el hecho de creer, ya eres miembro de esa familia. ¿De la familia de quién? De Abraham. Eres descendiente de Abraham, el padre de la fe. Por eso dice en las escrituras, también dice en otra parte, dice Pablo, no, Dios no hace acepción de personas. No, simplemente tienen diferentes roles cada quien. Así, Dios me hizo hombre, a Mayra le hizo mujer, a Mari hizo mujer, etcétera. No voy a decir más, pero luego me equivoco. Pero quiere decir que el hombre es más que la mujer ante Dios, no, ¿verdad? Simplemente es diferente rol, es diferente función. A uno las hizo mujer porque tiene un propósito para esa persona que fuese mujer, al otro que fuese hombre, pero no hace ni más ni menos a uno, así como no hace ni más a un hebreo o judío, como le quieran llamar, que a un gentil. Son diferentes roles. Una vez se me ocurrió una manera de expresarlo, es que a uno los hizo clavos, a los otros los hizo martillos. Uno sin el otro no sirve, ¿verdad? Tienes un clavo, pues, ¿qué haces con él? Y tienes un martillo, de nada te sirve si no hay un clavo. Entonces no es más importante uno que el otro, no sirve uno sin el otro. Igual una mujer no sirve sin el hombre, aunque digan lo contrario.
¿verdad? Porque luego, ¿qué harían sin las mujeres? Si les contáramos, ¿verdad? Las mujeres, ¿qué harían sin los hombres? Si les contáramos. Pero los dos se ocupan el uno al otro, igual que el gentil al judío, porque en el pueblo de Israel fue destinado y separado, ¿para qué? Para que se llevara conocimiento de Dios al mundo. Cuando no lo hace, el Señor le profetiza, o Isaac profetiza, dice, como no lo van a hacer, va a ser pueblo de alguien que no es pueblo, para que ese sí lo haga, porque ustedes no lo van a hacer. ¿A quién llamaba? A los gentiles. Como el judío no proselitiza, no evangeliza, pues. Lo debería de hacer, para eso fue creado. Para eso dice el Señor que para eso lo escogió. Pero cuando le preguntas, a ver, ¿por qué no hacen misiones? ¿Y por qué no hacen? No, es que nosotros no hacemos proselitismo. Pues para eso te hizo. Entonces, como no lo vas a hacer, dice la palabra que va a escoger a los que no son de la nación para hacerlo, porque tú que fuiste escogido para hacerlo no lo vas a hacer. Y pregúntenle a cualquiera, verán, no lo hacen, no predican a Dios. Están encerrados en un cuartito ahí hablando nada más de la ley, de la Torah y haciendo todo y nunca predican. Nunca salen a las calles a hablarle a las naciones de Dios. Por eso dice, voy a escoger a otros que lo hagan. Por eso vemos ahorita en el gran plan maestro de Dios, agarra y a los que están encerrados para que guarden la palabra. A final de cuentas eso terminaron siendo aquellos que nos guardaron la palabra para que no se distorsionara ni sea modificada. Pero como ellos no están haciendo el proselitismo, agarra a todos los demás y los manda. Tal y como fue desde el Génesis profetizado que iba a suceder. Y entonces todos somos miembros del mismo pacto desde el Antiguo Testamento. Hebreos 11, pues si quieren leerlo. Romanos fue escrito ¿a quiénes? A romanos gentiles, a aquellos que no. Hebreos fue escrito ¿a quiénes? A los hebreos. A lo que le llamaban también otra forma de que traducen esa carta, o que le ponen de título, porque ninguna dice, sino dice, esta es la carta a los hebreos, pero uno le dicen la carta a los judíos mesiánicos. Hay otra forma en la Biblia ortodoxa, se llama Biblia ortodoxa judía. Esa carta de los hebreos no se llama a los hebreos, se llama a los judíos mesiánicos. Entonces les dice algo parecido, pero a la inversa, en Hebreos 11. En Romanos le está diciendo a los gentiles, y en Hebreos les dice a los judíos. O sea, diciéndole, a ver, cuando se pelean los dos niños, a ver, tú ven para acá y tú ven para acá. Así los agarra Pablo a los dos y les dice, bueno, quién sabe quién escribió Hebreos, ¿verdad? Pero agarra y les dice, uno les dice a los judíos, así están las cosas. No porque fueras y tengas la ley, tú eres más importante, ¿eh? Porque aún teniendo la ley, tú la riegas. Y tú, gentil, no porque seas gentil, quiere decir que no vas a obedecer la ley. Sino también, tú quieres ser parte de esta membresía, te pones las pilas también. Entonces, desde el Antiguo Testamento, lo que hizo Pablo es simplemente hacer a la gente entender ese concepto, pero que es un concepto antiguo donde el Señor en Éxodo 15:13, les dice al pueblo, ponme Éxodo 15:13. Dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste y lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Redimió a un pueblo, les dio salvación. Éxodo 14:30. Y así salvó Jehová aquel día a Israel en mano de los egipcios. E Israel vino a los egipcios muertos a la orilla, vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Les dio salvación desde la antigüedad o desde el principio. Y fíjense, cuando leen la historia, dentro de esa membresía de hebreos que salieron había gentiles, habían egipcios. Era como Estados Unidos, o sea, había de todos. Ahí hay filipinos, mexicanos, apaches, de todo tipo, ¿verdad? Agarran y estaban en cuenta que ahorita es el país con más judíos que hay fuera de Israel. Pero agarran y dicen, vamos a sacar a todos los judíos y van a decir, yo me voy con ustedes, espérense, yo no me quiero quedar con estos. Y entonces se agarran y se van filipinos, y se van mexicanos, y se van chinos, y se van de todo tipo cruzar el Atlántico para llegar a Israel. Hagan de cuenta que eso pasó.
A todo el que se salió con ellos les dio membresía en esa vida y salvación. Y eso es lo que nos está diciendo el Antiguo Testamento. Cualquiera pues es salvo, que el que quiera, y cualquiera es miembro de del mismo pacto o del mismo arreglo. Le vamos a llamarle arreglo porque cuando oímos pacto pensamos que es unilateral. Vamos a llamarle por este momento arreglo o contrato, porque eso significa pacto, es un contrato. Se necesitan dos partes para firmarla, ¿verdad? Nosotros podemos anular nuestra parte, pero Dios no anula la suya. Él nos dice, este es el contrato, ¿quieres firmarle? Fírmale. Así les dice, y nos pone las condiciones. El día que no querramos, bueno, Él dice, bueno, tú no cumpliste con tu parte, yo cumplo con la mía. Y en las cláusulas de este contrato hay de que si no sigues el contrato, vas al infierno. Y antes de irte, pues te van a pasar todas estas cosas para que agarres la onda y vuelvas a regresar al contrato. Eso es en esencia lo que es un pacto. Y entonces nosotros podemos ver que desde el principio los cuatro de los puntos teológicos del Antiguo Testamento eran monoteísmo, la creación, la elección y la membresía. La membresía era abierta a todos, no nada más a un solo pueblo, que es lo que nos ahí esclarece ahí Pablo en la carta a los Romanos, ¿verdad? Y lean Romanos 8, 9, 10 y 11 y ahí también les pone un regañón, dice, ok, no nada más porque sean gentiles y crean y ahora son más importantes que los otros, espérense también, pongan todo dentro de su perspectiva correcta. Ya les dije que son muy buenos y que están adentro, pero tampoco se crean mucho porque acá también hay otra parte. Ok, todos creamos, así como el hombre no es más que la mujer ni viceversa, son roles nada más. Y el quinto punto, el último, de lo que sería esta gran historia del Antiguo Testamento es escatología. ¿Saben qué es escatología? Todos saben lo que es escatología. Se quedan viendo así como. Escatología es profecía, pues, futuro, lo que va a suceder, estudio de lo que viene adelante, del futuro, de las profecías. Eso es escatología. Génesis 12, del 1 al 3. Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Le estaba dando profecía, les estaba diciendo qué iba a suceder con el remanente o con todos aquellos descendientes, de Abraham. Dice, van a irse, váyanse a su tierra, pero por ti será bendita toda la tierra. Inclusive lo podemos ver hoy en día, si van a Israel se van a dar cuenta que todas las innovaciones médicas, tecnológicas, etcétera, están saliendo de ahí. Ya no salen de Japón, ni salen de Estados Unidos. Esos ya pasaron a la historia. Probablemente el dinero de la inversión está saliendo de Estados Unidos y Japón y China y otros, pero la investigación y la innovación sale de Israel, no sale de fuera de ahí. Por eso es cuando veo yo los grupos de Facebook que atacan que son antisionistas y antisemitas y anti-israelitas. Empieza por apagar el Face, porque el Facebook lo hizo un judío. Y la computadora con la que estás criticándola tiene un procesador que fue desarrollado en Israel. ¿Sí? Y el monitor que estás usando fue desarrollado allá. Y si no vas a usar la PC, vas a usar tu celular. Los chips de la celular fueron desarrollados allá. Entonces está diciendo el Señor, mira, ahí está la profecía, todas serán benditas las familias de la tierra. No tuviéramos el micrófono probablemente no lo tuviéramos, el teclado, el celular, las computadoras. Ahorita, ¿quién puede trabajar sin una computadora? Nadie ya. Estaba viendo que hasta las estaciones de radio ya no tienen como antes que ponían un disco, ¿se acuerdan? Vamos a poner el DJ que ponía, ya no son DJs, ahora ya son Internet Jays. Porque ya todo lo agarran del Internet o de la computadora. Por eso, pues sí, pero ¿cómo lo reciben por Internet? Verás que sí. No te explico. No, pero por ejemplo en los cines, ¿cómo reciben las películas? Ya no llegan en rollos,
tienen discos duros, que les mandan el disco duro o por internet les transmiten la señal. Todo lo hacen ya de manera electrónica, ya no se maneja como antes con cintas, ni que te llegan cajas, nada de eso. Y todo lo que haces en computadora lo recibes de alguien más, de una central. Entonces todo eso viene ¿de dónde? De unas pensantes ahí, israelitas, que están desarrollando la tecnología. Sacaron lo del ébola, ¿ah? De que está la cura para el ébola, que ya no la encuentran, de repente se les perdió, y luego de repente no hay porque no hay dinero. Y luego dicen los israelitas, no se preocupen, nosotros vamos a encontrar una, les avisamos cuando la tengamos, así para que no salgan con pretextos, ¿verdad? Ya no salen con pretextos, todo viene de allá. Lo que hacemos cuando vinieron a entrenar a los tiempos de, creo que era de Jorge Ramos, no me acuerdo cuando fue alcalde de Tijuana, o el que estuvo antes que él. ¿Saben quién vino a entrenar a los policías? ¿Sí saben? Muchos no saben, muchos sí saben, ¿verdad? Las fuerzas especiales israelí, los que vinieron a entrenar a los policías de Tijuana. Y unos se fueron para allá a entrenar allá con los de las fuerzas especiales de israelí. Me acuerdo cuando llegaron, tenía un amigo que trabajaba ahí, que antes venía a la iglesia, Rafael, y él me contó, ay no, que van a venir, que yo quiero ir. Pero pues no puede uno, ¿verdad? Pero qué suave, cuando vinieron, ¿quiénes los entrenaron a los policías? Las fuerzas especiales israelí, porque dicen que a ese no se les va un secuestrador en un avión. Nada de que el 911 que lo estrellan con las torres. Si hubiera estado los de las fuerzas especiales, lo estrellan en la mansión de algún mulá o alguno de esos allá. Agarran, tú mandas aviones terroristas, te lo voy a estrellar a ti en tu casita para que te calmes. O sea, no se les pasa una. Y a nosotros llegan y se nos fue el secuestrador, ¿verdad? Andan así correteando un malandro y se les va. El otro día salió en la tele cómo andaban correteando uno que andaba en el techo de una casa, no sé si lo vieron, y que andaba con un palo. Y andaban todos los policías como locos, ahí en el DF, brincando, y se brincaba la y se subía a la barra y luego el otro se bajaba, y todo en cámara de un celular. Se les terminó escapando, salió corriendo y por allá le agarra uno y le dispara y le pega en la pierna y ya lo tumba por fin. Lo agarra, lo tumba, lo esposan, se lo llevan, y al verdadero asesino ya estaba en la comandancia porque se había entregado. Fue en Monterrey, ¿dónde fue? Sí, yo estaba riéndome cuando lo vi, dice, no puede ser que estemos tan... Hay que mandarles a los de las fuerzas especiales, a eso no se les hubiera ido. Se agarran y te bajas porque te bajas. No, ¿qué? Pues te bajo, y lo bajan. Y yo he visto en video cómo los bajan. Porque la innovación que estamos obteniendo, de la bendición a las naciones, nos está viniendo de la descendencia de Abraham. Que en un tiempo, hace 200 años, no era el pueblo de Israel, era el pueblo gentil creyente. ¿De dónde viene quién descubrió, por ejemplo, la electricidad? O el concepto de la electricidad, el teléfono, el automóvil, el cine. Cine fueron unos franceses, el automóvil fueron franceses, creo también, la electricidad, Benjamin Franklin, que fue de los que lo empezó la idea de la electricidad, y luego Nikola Tesla, que también hizo la electricidad gratuita y lo mataron porque no se vale que sea gratis. Y entonces, y pura gente que no eran judíos ni hebreos, eran creyentes, eran cristianos. Pero hoy en día, ¿qué pasó con el creyente? Está pensando en los conciertos, en el misticismo de que declara y decreta, y de que da tu diezmo y pacta con Dios, y avientan billetes aquí, y ahí está el pastor pisoteándolos, y que ¿sí lo han visto esos haciendo el ridículo así? Entonces el creyente ya está como que el Señor dice, pues a ti, eso no es seguir la palabra, estás haciendo el ridículo. Todo le está regresando la innovación al pueblo de Israel, y dice, bueno, si tú no estás siguiendo la palabra, te dice serlo, pero no lo eras, se lo voy a dar al que sí es. A ese es el que le está regresando. La idea era que todo el mundo, que el mundo creyente reciba la bendición, pero el mundo gentil, cristiano, ¿qué les dije desde el principio? Distorsionan el Nuevo Testamento, descartan el Antiguo y nada más piensan en su beneficio, cómo hacer dinero. ¿Quieren hacer dinero? Pónganse a trabajar, en vez de estar estafando a la gente. Entonces Dios no bendice a esa gente, y menos cuando tuercen la realidad de la palabra.
diciendo que todo esto que decía el Señor desde el principio no es real, no es verdad. Diciendo que ya la ley y el Antiguo Testamento pasaron. Son antiguos porque tiene 4,000 años que se escribió, pero no porque, y el otro tiene 2,000. Pero eso no lo hace menos importante. Por eso es que nosotros recibimos hoy la bendición del único lugar donde todavía sigue por lo menos buscando al Señor. Y el resto del planeta no piensa en nada más que en Xbox, en iPhones, en la siguiente película que vaya a salir, en cómo hacer más dinero, en cómo estafarse a X o a Y. El Génesis 3:15. Génesis 3:15 nos habla de las descendencias, aquellas descendencias que iban a deshacer las obras de Satanás. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer. Todos conocen la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. ¿Verdad? La simiente, o sea, la simiente que es Cristo y la descendencia, todos aquellos cristianos iban a herir y destruir las obras de Satanás. Todo el creyente. Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Está hablándole a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Todas las naciones de la tierra. Y en los descendientes de Abraham. ¿Quiénes decíamos que eran los descendientes? Todos los creyentes, ¿verdad? Todo aquel que cree. Y de todos modos, genéticamente casi todos. También nos vamos a Génesis 24:60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Millares de millares. La descendencia de Rebeca, o sea, la descendencia de Jacob. ¿Y a quién va a destruir la descendencia de Jacob o el creyente? A las obras de Satanás. A todos nos incluye en los beneficios, en las bendiciones y en las tareas. No es nada más de un solo pueblo, es incluyente de todos. Pero de ese un pueblo era el que necesitaba uno para que se haga el ejemplo. Como no lo están haciendo, ¿quién estamos haciéndolo? Pues los que estamos fuera de ese pueblo, los que estamos viviendo en México, en China. Y por eso es que hoy en día donde más bendiciones están teniendo hacia países necesitados del África, de Sudamérica, Centroamérica, el Medio Oriente, Asia, etcétera. ¿Quiénes son? Todo el cristiano. El creyente es el que lleva las misiones, el que lleva las Biblias. ¿Quiénes avientan Biblias a Corea del Norte por avión? Que las lanzan. No, lo lanzan con tipo mortero. Desde Corea del Sur agarran y las meten así y las disparan y caen en Corea del Norte y ahí las agarran y todos se pierden así. Agarran su Biblia y van y se esconden. Porque no puedes meter Biblias a Corea del Norte, entonces las lanzan desde el sur. Y luego dicen los norcoreanos: nos están atacando los de Corea. No, le estamos aventando Biblias. Les lanzan Biblias. ¿Y quiénes lo están haciendo? ¿Quién lo hizo en China? Cuando era China comunista y que no entraba nadie hace 30, 40 años. ¿Quiénes eran los cristianos, los misioneros? Hoy en día se dice que hay más de 250 millones de cristianos en China. Nada más, pues una población de 1,000 y feria de 1,000 millones, no sé cuántos serán. Pero es arriba de 1,000 millones. Y estaba leyendo una estadística que son 250 millones de cristianos y casi todos se reúnen en casa. No hay iglesias porque no están permitidas las iglesias, aún con todo lo fabuloso que sea China. No los dejan a los chinos. Puede ser tú, si eres extranjero sí, pero si eres chino no. O esa era la última noticia que yo sabía, no podía. Entonces se reúnen en casa. Hay más cristianos en China de lo que hay en México, Estados Unidos, en todo Norteamérica combinado. Y luego dicen: ¿por qué China está saliendo adelante tantos? Pues porque acá estamos nosotros viendo otras cosas, enfocándonos en
en lo equivocado, y los chinos, como lloran por tener una Biblia en mano, ellos sí realmente están haciendo la tarea, están siendo miembros del pacto. Inclusive ese es el concepto de la membresía. Nos han enseñado a veces con el tiempo que un cristiano es aislado, la salvación es personal. Sí escuchamos mucho eso, ¿eh? La salvación es personal. Claro que sí, la salvación es personal, pero siempre hay beneficios y consecuencias también negativas, no de la salvación personal, sino de una manera comunitaria, corporativa, colectiva. El pueblo de Israel, entre más individuos estaban siguiendo la palabra y enfocados en el Señor, a pesar de que había gente que no, cuando la mayoría sí lo estaba, recibían bendición. Cuando la mayoría se olvidaba del Señor, recibían castigo. La salvación sí es individual, pero el beneficio corporativo es de todos. El Señor derrama bendición individual también, pero desde el Antiguo Testamento nos enseña que es corporativo, es todos, es toda una nación. Conforme en México empezaron a crecer los creyentes, México empezó a beneficiarse. Ya no ha habido las crisis que había hace 20 años, ¿verdad? De que cada sexenio, oye, volver a empezar. Ya no hay de esas, ¿verdad? Pero era porque, yo pienso que era porque más gente se empezó a convertir. Y ahorita ya no es tabú decir que eres cristiano. Me acuerdo de chico, eres cristiano. Ey. Sí, le decía, ay, eres cristiano. Así como una secta, así como, no eres católico. Lo bueno es que en mi escuela, pues casi todos eran cristianos o judíos, no había casi católicos. Pero fuera de la escuela, era, o sea, hasta que dices, bueno, pues es malo. Que yo me acuerdo de chico, ¿era malo o qué? Hoy en día ya dices que eres cristiano, es uno de los aleluyas, pero vente para acá, no importa, vente, qué buena onda. Pero antes no, es aleluya, no le hables a este cuate, está medio amargadón, sangrón. Pero es que ya se está dando cuenta, la nación ya lo acepta, entonces ya de manera colectiva estamos recibiendo más bendición como mexicanos. Estados Unidos está perdiendo la bendición, ¿por qué? Porque la semana pasada la alcalde de Houston, Texas, dijo que todos los predicadores deberían de entregar los sermones cuando predican en contra de los homosexuales. Y por ley. Y luego al rato dicen, ¿por qué está tan mal? ¿Por qué nos pegó un tornado? Pues ve lo que haces de manera colectiva tu alcalde. Y te mando mi sermón, alcalde, cuando lo quieras te lo mando por video. ¿Sí? Es que predican en contra de los homosexuales. No, yo no tengo nada en contra de ellos, no estoy en contra de lo que hacen. Y por ley tú no me puedes callar. Yo puedo aquí predicar lo que quiera porque la Constitución me lo permite, tanto la mexicana como la americana. Me lo permitiría, pero cuando tienes un gobernante que quiere callar a aquellos que están predicando la palabra, que al rato no se queje cuando le empiece a ir mal a Houston. Todos van a sufrir por la culpa de uno, ¿verdad? ¿Y qué agarraron los pastores? Se pusieron de acuerdo un chorro de pastores en el día para hoy, todos predicar en contra del homosexualismo y mandársela. Ajá, iban a predicar todos, dijeron, ahora pues para que se te quite, y ahí te van, y le mandaron abogados, tú no me puedes callar, y aquí está la Constitución, y mandaron unos chorros de abogados. Inclusive se involucró un abogado mesiánico, se llama Jay Sekulow, que es el American League for Justice, algo así se llama, que él se dedica a defender la Constitución, pero todo porque dice, la Constitución fue basada en la Biblia y la defendemos. Y es un judío mesiánico que tiene una asociación. Lo hace de manera gratuita porque dice, yo no voy a dejar que el país se vaya al hoyo. Y entonces agarró y les mandó abogados y le mandó sermones y dice, y tú no me puedes callar. ¿Por qué? Porque el momento que empiece a suceder eso, al rato no digan, ¿por qué pegan tornados? ¿Por qué se destruye esto? ¿Por qué les llega la ébola? ¿Por qué les llega X o Y? Aquí ya tenemos ébola, ¿verdad? ¿Cómo decir? Debo la luz, debo la renta. Aquí ya nos pegó, pero desde que estoy chico. Pero allá les está pegando, les va a empezar a pegar. Ya deben la casa y deben todo allá. Pero al rato que no se quejen, porque hay condiciones en el pacto. El beneficio corporativo no está viendo.
está viendo la consecuencia corporativa, porque los cristianos en Houston, ¿quién fue el que bendijo al alcalde esa? El Joel Osteen, el de la iglesia más grande de Estados Unidos y de la iglesia de Houston. El pastor Joel Osteen bendijo al alcalde lesbiana con su pareja. Entonces al rato que no digan por qué están sufriendo como sufren. Yo tengo amigos en Texas, le digo, salte de allá. Aparte está reseco allá, bien, clima bien horrible. Vente a California. Pero me estaba platicando con un amigo, Brian, y me dice Brian, es que estamos de cabeza, el mundo está de cabeza. Dije, pues Estados Unidos está de cabeza, México ya le dio como 3 vueltas. Ya, o sea, a ti lo que me cuentas ya, para mí ya es ya lo viví como 3 veces, ¿verdad? Pero ¿qué está sucediendo? El beneficio, la salvación siendo individual, pero el beneficio es en cuerpo. Cuando dice, si mi pueblo, si millare, ¿verdad? Y clamare, ¿qué hará? Hará llover sobre sus tierras, bendecirá la tierra. Obviamente lo opuesto es cuando no lo hacen. La salvación es individual, repito, pero el beneficio, la bendición es corporativa. Les decía ahí a Abraham, le decía, millares, tu descendencia, todos, o sea, de manera global va a haber bendición. El Antiguo Testamento nos pone las bases de todo. El Nuevo es el paréntesis para ese nuevo, para incluir a los gentiles y explicarle al resto del planeta cómo son partes del Antiguo y dónde poner a cada uno en su lugar, tanto al hombre como a la mujer, como al gentil, como al judío, a todos en su mismo lugar. El Nuevo Testamento no es uno que descarta al Antiguo, sino lo creó el Señor para que lo meta como un complemento, un paréntesis dentro del Antiguo. En la base de la fe está en el Antiguo, y la historia del Antiguo es esa, un solo Dios, en vez de los muchos que creían antes. Una membresía, un pacto, escatología, el futuro. Ahorita nosotros podemos ver cuál es el futuro, qué nos dicen las profecías. ¿Qué va a suceder? Que se va a poner todo peor, pero va el Señor a cuidar a los suyos, ya lo hemos visto, y a castigar a los que no. Porque va a llegar el planeta que va a estar tan feo que dice, hasta va a haber persecución hasta de los creyentes. Y no voy a decir nada más cristianos, voy a decir todos, ya sea como judío como gentil, todo el que crea va a ser perseguido. Ya empezaron en Houston con órdenes inclusive dijeron que a los pastores que no entregaran los sermones los iban a encarcelar y les iban a multar no sé cuánto. Y luego cuando se le brincaron todos al alcalde, dijo, no, yo nunca dije eso. Y una persona en el Facebook la estaba defendiendo. Nunca dijo eso. Le dije, aquí estaba la copia de sus tweets, de Twitter, todo lo que decía. ¿No que no lo dijo? Y ya dijo, no, pues es que eso dicen. Pues es mejor investiga antes de hablar. Sí lo dijo. Y dijo que a ella no le importa la opinión de los cristianos, que no. Y entonces así va a ponerse y peor. ¿Se acuerdan que decía mamá, dijo varias veces, al rato ya no vamos a poder ni reunirnos? Vamos a tener que reunirnos en secreto como lo hacen en China. O como le hacen en algunas partes del mundo, en Corea. Pero no va a decir el Señor, no digan que no les avisé. Y eso no es del Nuevo, eso es del Antiguo Testamento. Si leen los libros, el libro de Isaías, Ezequiel, Daniel, y todos los profetas hablan de eso. Lo que vemos en el Nuevo está repitiendo lo del Antiguo. Toda la base de la fe es en el Antiguo. Porque a mí me han dicho lo contrario. No, es que ya no, arráncale pues todo eso de la Biblia. Arráncasela esa parte pues. Y cuando veas el Nuevo y que te dice escrito está, no, bórrale esa parte porque ya no está escrito, ya la arrancaste. Amén. Entonces, hermanos, con eso los dejo. Espero que todos hayamos aprendido algo hoy en día. Entender que el Señor a todos nos incluye, todos somos parte de un mismo pueblo, de una misma membresía. Y tiene todo en su plan. Nada está fuera de su plan, nada fue accidental. Lo que nos pasa es que, como dice, perecemos a veces por falta de conocimiento.
Y también, después de eso, también le dice al que debe de otorgar el conocimiento, le dice, y a ti te va a ir mal por no estar enseñando. Así es que, nada más nos acordamos de la primera parte, es que no me enseñaron, es que tú no quieres aprender. Pero el Señor le dice al que le enseña, también tú eres, pero tú tampoco quieres enseñar, así es que los dos son responsables. Así es que desde este momento nadie me puede decir que yo no dije, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermano. Le dejo el micrófono a Luis para que nos despida.